noches, bienvenidos a Fútbol Picante. El América busca a Chino Huerta para reforzarse de cara al presente Apertura mexicano que ya lleva 5 jornadas. Con Desi, con Adal, con Roberto, con Ricardo, parte de los temas que tratamos, el interés Desi del Chino del América sobre el Chino Huerta. El mercado cierra en Europa en una semana, significativo porque dicen que Huerta lo que quiere es quedarse en Europa, pero América, por tanto, tendría que apurarse en las negociaciones. No sé si es el perfil ideal sobre la competencia interna del América, de que le vendría bien para el futbolista jugar, perfecto. Las críticas van a ser duras porque tiene que regresar después de ese enero 2025 que decide salir en Bélgica, y ahora pensar que si se arregla económicamente y son los deseos del jugador, bueno, que se alinee todo. En el aire el futuro igualmente de Brian Rodríguez, posición por la que competiría el Chino Huerta si es que el uruguayo se quedara, pero América parece que también se está cubriendo en ese sentido. Roberto, buenas noches. ¿Te hace más o menos sentido el ruido que se empieza a generar? Más menos que más. No te vino muy convencido. Buenas noches. No, si va a regresar Huerta al fútbol mexicano, lo ideal sería a Pumas, por él y por los Pumas. Los Pumas necesitan más a un jugador como Huerta. En América creo que están bien cubiertas esas posiciones. Imagínense cuando regrese Cendejas, Brian Rodríguez en buen nivel, ahí no le encuentro cabida a Huerta, que además por cuestión de historia creo que le convendría más regresar a Pumas. Entiendo que igual pasó por Chivas y por Querétaro también, sí, ¿no? Pero después, también. Sí, pero terminó identificándose más con Pumas, incluso que lo que sucedió con Chivas en su momento. Creo que sería mejor para él, pero no sé, en los términos económicos obviamente pueden inclinar a la balanza hacia otro lado, ¿no? Seguiría pasando, ahora lo vamos a ver más a detalle, Tocayo, pero seguiría pasando esto de los mexicanos de vuelta. Sí, yo lo vengo mencionando. Están en Europa, pues van de vuelta. Sí, buenas noches a todos. Te vas a Europa hoy con 2 caminos. Uno, triunfar y que te vaya muy bien y dar brincos y llegar a equipos importantes. Y la otra es que te vas de un equipo quizá de media tabla o una cosa así y ya sabes que te van a ir a buscar los 3 o 4 de arriba. Eso es evidente. Yo sí creo que le vendría bien al América. Lo conozco. Es un cuate, es un jugador encarador, es un jugador persistente, perseverante, tiene gol, tiene asistencia. En Chivas no le fue muy bien, pidió su salida, se fue a Pumas y le fue bastante bien, diría yo. Y creo que en América hoy está Violante, a veces habilitan a Borja por el otro lado si no está Brian, pero ¿cuántos partidos realmente van a jugar Cendejas y Brian, que son los ideales? Y tener un refuerzo como Huerta, que te puede jugar también por el centro, aunque lo hace poco. Me parecía interesante en la ofensiva del América para terminar de afilarla. Y aquí sí ya no puedes hablar de un jugador que está en formación. Es un jugador que ya tiene una trayectoria importante y ya vendría como una base sólida del América. El tema es que siempre hay un pero y los peros casi siempre los tiene Adal. Y Adal hoy tiene un pero porque hay otro interesado también en repatriar al Chino Huerta, según entendemos todos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. A mí lo que me dicen es que va más avanzada la plática, porque lo dijiste muy bien, él se quiere quedar en el fútbol europeo, se quiere aferrar a ese sueño, aunque el Anderlecht ya le dijo, aquí ya no va a ser. Él quiere quedarse en Europa, pero me dicen está más cerca de llegar a un posible o eventual acuerdo con Pumas. Lo que dice Roberto. Que con América, y creo que tiene más sentido. Ahora, no descartar que al final es un futbolista que ya mostró cosas muy interesantes en esa primera aventura, que le alcanzó para llegar a Europa y que hace no mucho fue objeto de deseo del Toluca. Cruz Azul preguntó por él, es decir, el abanico de posibilidades ahí está y existe, pero parece que va más avanzado con Universidad y yo coincido con Roberto, si al final es donde pudo repuntar su carrera, porque en Chivas nunca terminó por cuajar. Siempre era una muy buena promesa, pero no daba el último salto, y en Universidad sí, ¿se acuerdan esa camiseta con la que festejaba? En alusión a la de Jaime Lozano, de rehecho en CU, creo que está cantado. Pero hay más vitrina en América que en Pumas hoy por hoy, ¿no? Si lo que Chino Huerta busca es, pues, como reposicionarse en el fútbol mexicano, mejor América que Pumas. ¿O no? Es más atractiva la oferta de América. Sí, como vitrina, como enriquecer tu historia, claro que la América está por encima de Pumas, ¿no? Con todo respeto para los Pumas. Pero claro que le serviría a la América, como dice Ricardo, sí, le serviría a cualquier equipo en México, pero les serviría mucho más a los Pumas, Huerta, actualmente. Ahora ya, acá, además de la cuestión económica, ¿qué tanto lo quiere cada técnico? Ustedes imagínense que el de Pumas técnico Pumas dice, mira, creo que me servirías aquí para entrar en la competencia. Y el de América le dice, no, a ti serías una pieza fundamental para mi ataque. Creo que sería al revés, ¿no? Porque creo que enriquecería la competencia en América y en Pumas sería un titular indiscutible. O sea, mañana llega Huerta y a ver a quién sientas, pero juega Huerta.
No sucede así con el América y menos con Cendejas ya recuperado más adelante. Entonces, él tendría que evaluar eso. ¿Qué tanto me quiere cada equipo? ¿Qué tanto me quiere cada técnico? ¿Qué tanto me conoce? Y la otra, ¿dónde está la lana también? Obviamente, que es válido, ¿no? Nomás contar la historia real. Solo rápido en pantalla los nombres de los futbolistas que han pasado por Pumas, por América y por Chivas, en orden distintos, pero que en algún momento han defendido de su carrera las 3 camisetas. No son muchos, ¿eh? Luis García a la cabeza, que es yo creo del que todo el mundo tiene claro. Ahora el Chicote Calderón, pero la lista es muy reducida, perdón. Era un prospecto muy importante en Chivas, se hizo todo el proceso, Estaba con goles, ahí, ¿no? con asistencia, y llegó el momento en el que un día llegó el papá, que por cierto estaba muy jovencito, casi como hermano lo veía yo, y dijo, no nos vamos, porque iba a terminar contrato en 6 meses, y se decidieron ir porque tenía mucha competencia, se fue a Pumas y le fue bastante bien. Sí. Se cambió en ese caso por Mozo, pero ya Chivas iba a perder al jugador. O sea, el jugador, quedándole 6 meses de contrato y todo, estaba completamente libre y por agradecimiento a la institución permitió que se lograran negociar. Eso, así salió de Chivas. Pasa una cosa también, Desiree, que no deja de llamar la atención, porque los números de César Huerta, ahora los vemos, por lo menos los del último torneo, son muy malos, son de una irregularidad alarmante para cualquier futbolista. Sin embargo, si Huerta regresara al fútbol mexicano, se lo pelearían casi todos. Pareciera importar muy poco el presente de un futbolista mexicano con el hecho de haber estado en Europa. Luego nos quejamos que los técnicos nacionales prioricen a los que están en Europa, pero es que la liga hace exactamente lo mismo. Pues sí, porque ven por sus intereses, no ven esa propiciar el hecho de que los futbolistas mexicanos vayan a Europa. Decías perfectamente cómo inicia ese 2025 en enero que se va para allá. Son 3 cambios de entrenador en la era del equipo belga. Y realmente el adaptarte anímicamente, si por ejemplo hacemos una conexión con esa anécdota que dices, Peláez, cuando estaba en Chivas, que llega el papá, claro, era más joven, el futbolista, porque ahora tiene 25 años, 26 va a cumplir en diciembre. Y llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Ya no es un ecosistema cómodo para mi hijo, está bien, por agradecimiento, nos vamos antes para que puedas negociar. Llega a Pumas y cae perfectamente porque aprovecha su oportunidad sabiendo que es una ventana única en el futbolista. Le pegas o te vas en caída y ya no tienes oportunidad de irte a Europa. No sé si la tercera etapa con Pumas vaya a ser tan brillante como fue esa etapa donde él utiliza lo del rehecho en CU. Realmente tendría que pensar, con las ventajas que tú dices, si ya va a venir de regreso al país, pues cotizarte. Y Pumas yo no creo que sea el ideal, por más que sea la nostalgia y querer ver a un chino por la necesidad Ahora, de que no del tienes que lo ofensiva. extrañan, se fue Huerta, Sí, trajeron sí. a Carrillo, que resultó que juega en otra posición, más volante, más... Primero estuvo Rubalcaba, ¿te Rubalcaba, que también se fue y no encuentran. O sea, si algo le falta a Pumas es llegado. Tiene 3 centros delanteros. El Memote, tienen a este chico Morales de Juninho Toluca, también. tienen a Juninho. Le falta trabajo por fuera y le caería Tiene como anillo al Antuna dedo, también, por claro. supuesto. No, insisto en eso, en la irregularidad del futbolista mexicano parece que no importa a la hora de volver al fútbol mexicano, eso no termina por dejar del todo bien parada la liga, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, yo siempre voy a celebrar que alguien se vaya, como nos encanta decir, fracasó en Europa. Yo voy a celebrar que se vayan a fracasar, porque para cruzar el charco hay que atreverse. Ya después el resultado, pues hay muchas cosas en el camino y hay mucho en juego para que puedas quedarte y tener una carrera duradera como la que tuvo Guardado, por poner un gran ejemplo de estadía en Europa. Otro que estés un ratito nomás y termines regresando, ¿no? El caso de Macías, que estuvo muy poco tiempo y regresó. Pero yo celebro y apoyo que tengan esa apertura, esa ilusión, ese deseo, que vayan. Pero habrá quien le alcance, habrá quienes no. También hay que ser justos con el propio Huerta. Las lesiones lo afectaron mucho, lo condicionaron mucho. Las Casi se lesiones, pierde el Mundial. Casi se pierde el Mundial. Ahora, decías una cosa en la que ahí quizá ya no estoy tan de acuerdo, que dices, todos Te habías tardado. No, hasta ahorita íbamos bien. Todos se lo pelean. No sé si al grado de peleárselo. Bueno, pues, pero donde llegue Chino Huerta sería atractivo para casi cualquier equipo del fútbol mexicano. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, en Ante selección de los competencias. convocados, tú no veías otro futbolista, además del Chino Huerta, que fuera un extremo natural. No lo tuvo la selección, porque Quiñones no es un extremo, porque el Piojo Alvarado no era un extremo. O sea, No en quiso esa llevar a Chucky posición. Lozano. no, Alexis un poco, ¿no? Tal vez el más. pero ni siquiera en Toluca juega como tal, en esa posición. Un extremo nato, por eso yo creo que ahí sí cobra más valor lo que te da el Chino Huerta, porque quizá es ese extremo nato que va por la banda, velocidad de línea de fondo, te mete un buen centro, una diagonal. Ya no hay tantos así. Quizá por eso es tan atractivo para varios equipos. De ahí a que se desvivan porque yo ofrezco más y cuánto, y yo pongo un peso más que tú. Ahí Y con quizá un no. plus, porque siempre fue centro delantero. Siempre fue centro delantero. Lo tiraron a la banda, lo hizo bastante bien y es un jugador que no pierde el gol. O sea, tiene gol.
tiene asistencia, tiene desequilibrio, tiene velocidad, habilidad, sacrificio, tiene muchas Tiene más condiciones. potencia que 1 contra 1, ¿no? O sea, menos regate, más potencia puede ser, ¿no? Más velocidad para ir a fondo que quitarse gente de encima, tal vez. No es tan habilidoso, me parece. El cambio Es un ritmo. gran jugador, pero yo no lo veo como extremo natural para nada. Fue centro delantero y creo que no ha encontrado la posición. Nada que ver con Corona e Irving Lozano en su momento, por hablar de dos extremos naturales, ¿verdad? Sí, Corona y Lozano. Ahí dice, son dos extremos. Alvarado más o menos porque es un extremo que colabora mucho en otras zonas del campo. Huerta creo que no se ha definido bien en ese sentido, ¿no? Un extremo, pero no tan extremo. Pero en Pumas un centro brilló delantero, ahí, Roberto. no tan centro Fue donde delantero. mejor lo hizo. No, a Pumas le serviría muchísimo, mucho más que a la América. Claro. Por eso creo que como equipo se beneficiarían más los Pumas, aunque a cualquiera podría venirle bien, unos más que otros. En algunos equipos no sería titular. En Pumas es titular mañana, ¿no? Esa es la diferencia. Y ha triunfado ¿en dónde? En Pumas. Comparado con esto que veíamos de Luis García, Rafa Márquez Lugo particularmente, esos triunfaron en los equipos en los que jugaron, creo, a otro nivel. Huerta era muy promisorio en Chivas, más como centro delantero al arranque, pero en realidad No, en Chivas nunca jugó triunfar, como centro delantero, jamás. nada más en Pumas. Chivas jamás jugó de De centro delantero. fuerzas básicas, sí. Sí, No, así- pero en el primer equipo nunca. Sí, yo creo que así apareció, o atrás del centro delantero. Por ahí. No apareció como extremo abierto. Bueno, pero no triunfó, era como una promesa. Decías, mira, este chavo parece que trae algo, nada que ver con lo que hizo en Pumas. Ya no digamos en Bélgica, no le dimos mucho seguimiento, no sé cuántos partidos de él vieron en Bélgica, pero evidentemente no triunfó. Si ya no quieren. No fue tenerlo. titular Ahora constante. es válido Hicimos aquí también varios para- partidos sí. del Anderlecht en el arranque de la chinomanía, incluso así se le Sí. denominó, pero no alcanzó para mucho. Y es válido para un jugador, yo quiero jugar, y venir a la América tampoco es cualquier cosa. Tiene ¿no? un Obviamente. tiene un carácter muy especial, pero es un jugador, es necio, es perseverante. Y así se ganó el puesto en la selección. Aguirre no lo quería, ¿se acuerdan? Declaró a Aguirre. Para nada. Se ha aferrado. Platicaron, lo llamó por ahí y lo convenció y lo terminó llevando al Mundial. También en buena medida por eso que dice Adal, porque Javier sí buscaba ese perfil de extremo. Sí. Que decía, bueno, pues ¿quién me la da? Pues el chino. Yo sí, si viene de regreso, sería una muy buena opción. No para todos los equipos, pero para la mayoría sí. Yo coincido en ese sentido. El ¿Pero tema a es quién que le serviría más, Pumas o América? Como equipo. No, le serviría más a Pumas, Resurge- pero yo creo que él resurge alguien quisiera venir a otro equipo, Sí. como es el América, que es más atractivo para él, ¿no? El tema es que venga de regreso y ahí nos vamos a enfocar ahora, porque debatimos todo el tiempo, el fútbol mexicano necesita exportar más futbolistas, mandar más futbolistas al fútbol europeo, lo acaba de hacer con Armando González, antes se fue Fidalgo, naturalizado, pero ya futbolista mexicano a la Liga Española, se fue Carrillo al Feyenoord, todavía no termina por despuntar, el propio Chino Huerta, Luis Chávez, Huescas a Copenhague. César Montes arrancó yéndose al Español, por más que ahora esté en el fútbol ruso. La lista es más o menos larga, digamos, de estos futbolistas. Tampoco es que sean demasiado. El problema, Desi, mientras Sí. seguimos repasando los nombres, es todos los que vienen de vuelta, ya señalados y resaltados en la lista, que además lo hacen en un momento de carrera que uno pensaría les tendría que seguir dando para estar en Europa y no les ha dado. El fútbol mexicano tiene esta manía constante en sus equipos, sobre todo los más poderosos, de voltear a Europa a ver a quién terminan repatriando. Pero también hay que ver que no solamente se mide a través del rendimiento futbolístico, que pensamos en simplezas de que es que no rinden en la cancha, es la gestión humana, los cambios de entrenadores, el tipo de sistema de juego al que van. Y algunos que han declarado, por ejemplo, Jorge Sánchez, que lo ha dicho, ¿no? Yo extraño a mi familia, me quiero regresar, que también es válido en el sentido personal. Que queremos la exigencia al tope, bueno, ya será cuestión de preguntarle directamente a él. Pero, pues simplemente, como dice Adal, en ocasiones vas a premiar y aplaudir la valentía de ir, de probarte, y en ocasiones la realidad te dice, te falta bastante. O sea, porque no te pudiste acomodar, no tuviste la gestión humana, no tuviste la adaptación ni el crecimiento esperado. Bueno, también tampoco se va a acabar el mundo, hay que regresar. Yo considero que si ya estuvo en Pumas, ya pisó Europa, se probó, se supone que hay un crecimiento. Más o menos, no lo sé, pero hay un crecimiento. Y a través de ese crecimiento existe la cotización. Y si América está preguntando por él, es por algo. Y Almada, en el sistema de Almada, el Chino Huerta también caerá muy bien. Yo insisto, yo creo que sea lo ideal para Pumas. ¿Que le hace falta a Pumas? Por lo que estamos viendo con Luciano Herrera, con Antuna, que todavía Solari está encontrando lo que quiere jugar Pumas, claro que le caería de perlas, pero viendo un futuro y una proyección, es mucho más el América. Lo quiero elevar un grado más y no sé si va a sonar exagerado, pero en este afán que tenemos de cómo podría mejorar el fútbol mexicano y qué tiene que hacer el fútbol mexicano y tal,
debería de haber una especie de acuerdo entre clubes de decir, oigan, nadie puede ir a buscar a los mexicanos que estén en Europa, déjenlos en Europa y no los traigan de regreso a la Liga MX. ¿Se podría plantear ese acuerdo? No, porque después van a caer en ligas como Chipre, Hungría, y van a ir bajando. Poner a lo mejor ciertos candados, es decir, mientras estén en X ligas, ¿prohibido traerlos de vuelta? No, ¿Es un sueño porque guajiro? lo que hay que incentivar es la salida de mexicanos a Europa y con eso inhibes esa posibilidad. El jugador va a pensar a futuro, si no lo hago allá, Me cierro las los puertas mexicanos dicen que no. Ahorita por lo menos saben que es una opción. buena. No, claro, le está cerrando las puertas. No, váyanse a Europa, ojalá triunfen allá. Pero si no triunfan, bueno, aquí podrían tener cabida mientras su nivel dé para eso. Aquí creo que hay que diferenciar entre el que no está a gusto en Europa, fíjate que no me adapté, extraño mucho a mi familia, mi señora dice que se quiere ir a Guadalajara, a México, a Monterrey, a donde sea, y aquel al que el club le dice, no queremos renovarte, que es la mayoría de los casos con los mexicanos en realidad. O sea, aquí es el equipo en Bélgica que dice, hasta aquí llegaste, ya no hay para más. No entras en plan. Y así ha sucedido en varios. Entonces, no es que no estuviste a gusto, no, es que no diste el ancho en este tipo de fútbol, por lo que tú quieras, porque también hay que adaptarse a un fútbol. No tiene que ser mucho mejor aquella liga. Puede ser que Armando González batalle en Grecia, aunque Grecia no creo que sea mejor liga que la de México. Y puede ser que no se adapte a las circunstancias y no triunfe como triunfó acá. Puede ser que sí lo haga, puede ser que no. Depende porque hay otros ingredientes que entran en juego. Pero la mayoría de las veces me regreso a México porque acá ya no me quisieron contratar o mis opciones eran muy bajas. No creo que cerrarles la puerta en México sería... No, de entrada no te lo permite la ley, porque la ley federal del trabajo te obliga a darle empleo a cualquiera. No le puedes prohibir a nadie, es un derecho. No, pero a lo mejor decir, si están bien, no los busques, y solo si el futbolista ya no tiene cabida, entonces sí sondéalo. Que sea el jugador el que diga, oigan, acá ya no me quiere si nadie. está cotizado, no se lo arrebates a otro europeo. Pero sí. perjudica la Ya no tiene inmediatez. opciones. Hacer algo así. La inmediatez de los resultados, porque si tú te fijas, Mateo Chávez, Huerta, JJ y me falta uno. Huescas. Y bueno, son jugadores más jóvenes que Osorio, Salcido, Maza, Pavel, los que se fueron en aquella época, 2006 estamos hablando, ¿no? Hoy los visores, está cambiando las cosas. Hoy el Manchester City, todos los grandes equipos tienen visores por todos lados y se los quieren llevar ni siquiera se han consolidado aquí. No sé si me explico. Sí, a culminar su proceso formativo allá. Desarróllate allá. Sí. Entonces, es un tema que tenemos que considerar Que no es también. mala idea. Pero es Sí, mejor, mala idea. es mejor. Es mejor. Claro que Para es mí mejor. claro, Sí, sí. claro. Pero nos tardamos aquí en México a los 23 decimos que es joven y que se tiene que consolidar cuando en Argentina a los 18 ya están yéndose. No, quizá para complementar la idea que, a ver si te entiendo lo que decías, es trata de recompensar un poco al equipo que lo vendió. Ejemplo, la Hormiga. Lo forma Guadalajara, lo trabaja, viene creciendo en las inferiores, en Tapatío, lo debuta, campeón de goleo, mundial, perfecto, lo vendes. Ojalá que no pase, pero supongamos que no la hacen el Olympiacos y se tiene que rezar que Guadalajara mantenga el derecho a ser el primer club que lo pueda repatriar y no otro equipo de la Liga MX. Porque de alguna manera estás... Derecho de tanteo, digamos, Pues sí, una cosa así. te voy a decir por qué. Porque de pronto dices, oye, el que sacrificó... Diego Reyes, que regresó a Tigres, por ejemplo, en lugar de Claro, América. porque ya se fue y O luego Lainez entonces mismo. los demás presupuestos a base de billetazos los traen y lo aseguran tener así. Correcto. De alguna manera le recompensas a quien en su momento sacrificó el ya no tenerlo más por dejarle cumplir Esa su sueño en recompensa Europa, ¿no? también podría ser inmediata. Pero no hay porcentajes de comisión ahí, por ¿Cómo de los comisión? derechos de formación. O sea, ya estás ahí como compensando el hecho de que, por ejemplo, Chivas con Armando González, bueno, tienen el porcentaje de la comisión. Para una próxima venta. Para la futura venta. O sea, al final ya saca beneficio de eso. Las Chivas sí le invirtieron a Armando González, pero ya recuperaron, obviamente. Ya ganaron con Armando González, ¿verdad? Sí. Ojalá fueran más casos de esos para cualquier club. Y lo que te metí ya lo recuperé con creces. Igual no sería mala idea un incentivo de la liga. Vendiste un futbolista a Europa, un incentivo inmediato, económico, Puma, el club. Estás formando futbolistas y los estás vendiendo a Europa, que hubiera algo ahí rápido que le pudiera puede ser, incentivar al club a seguir formando es así. y vendiendo futbolistas. Eso Estamos también siendo muy podría- creativos. ¿Por qué no le decimos que hagan el ascenso Son y el las descenso? sugerencias de picante hoy. Bueno, dos temas rápidos antes de cerrar el asunto. Obed Vargas, muy cerquita al del Alavés. Sí. Hablando de no entrar en planes, el Cholo no cuenta con él. Incluso ya no tiene número en el Atlético de Madrid. Así que el Alavés podría ser el futuro de Obed Vargas. Sobre todo esperando que pueda llegar a sumar minutos. Hablando de esa experiencia que estábamos pidiendo, es muy difícil también, hay que ser justos con él, es muy difícil ganarse un puesto con la exigencia del Cholo, con la plantilla,
con la nómina que en los últimos años se ha manejado ya en el Atlético de Madrid. Es muy difícil, pero me parece fantástico esta opción de que puedas llegar a tener minutos en el Alavés, ¿no? Y a lo mejor no anda solo la hormiga en Grecia, porque el Olympiacos también pregunta por Edson Álvarez. Ahí estaba sondeando terreno en España con la Real Sociedad, pero ahora ha trascendido ya desde hace un par de días que el club griego estaría sondeando el entorno del experimentado futbolista mexicano y podría ser también opción de refuerzo. Con esta vamos a pausa, la primera en Fútbol Picante, y venimos. Hablaremos de Cruz Azul. ¿Qué está pasando en Cruz Azul? Tratando de buscar explicaciones a este mal arranque de campeonato del actual campeón.